Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema manejo de pacientes con otros factores de riesgo en el contexto del COVID-19, principalmente enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Soy el doctor Jorge Anco, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, responsable del componente de daños no transmisibles del Ministerio de Salud. El objetivo de esta presentación es aprender el manejo de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles en el contexto del COVID, para finalmente reorientar las intervenciones no tanto desde el punto de vista presencial, sino también abordando otras estrategias como la telemedicina a partir de la teleconsulta, la teleorientación o la teleinterconsulta. Vamos a iniciar entonces contextualizando la situación actual en relación a las enfermedades no transmisibles. En primer lugar, es importante mencionar que debido al contexto actual de la pandemia hay una brecha importante de personas que debieron ser atendidas en los establecimientos, tanto pacientes con diabetes, con hipertensión y con obesidad. Si es que hacemos una comparación del 2019 con el 2020, en tanto establecimiento de primer nivel como en nivel hospitalario, vamos a observar que en el caso de la diabetes, de enero a febrero, se mantenía una tendencia similar a la que se observaba en el 2019, en los primeros meses del 2020. Sin embargo, como ven ahí, a partir de marzo, abril y mayo, se observa una gran diferencia en la cantidad de pacientes que han sido diagnosticados de diabetes mellitus, ¿no? Nosotros queremos de alguna forma identificar cuánto serían estos pacientes que no se lograron diagnosticar. Estaríamos hablando de más o menos 38.734 personas que no han podido ser diagnosticadas de diabetes. El mismo escenario se presenta con la hipertensión arterial. Vemos también en los primeros meses de enero y febrero del 2020, en comparación al 2019, seguía una tendencia a incrementarse, muy similar al 2019. Sin embargo, tanto los pacientes con hipertensión arterial, en marzo, abril y mayo, hubo un descenso importante en el número de atenciones a pacientes nuevos que se diagnosticaran en los establecimientos de primer nivel o hospitales, ¿no? Principalmente por el contexto que tenemos y sobre todo por las consultas externas que no han estado atendiendo al 100% su capacidad. Estaríamos hablando aproximadamente de 40.840 personas que no han podido ser diagnosticadas de hipertensión arterial. Una situación similar sucede también con la obesidad, ¿no? Un factor de riesgo también importantísimo para las enfermedades no transmisibles, y en conjunto con la hipertensión arterial y la diabetes mellitus se conforman factores de riesgo importantes para las complicaciones por COVID o el incremento de la mortalidad por COVID-19. Igualmente la obesidad, tanto en primer nivel como en segundo nivel, 2019 y 2020, vemos que aproximadamente 277.000 personas que se hubiesen atendido en el 2020, según lo que se esperaría en una situación similar al 2019, dejaron de ser atendidas y de ser diagnosticadas, ¿no? Es una realidad que ahorita mismo nos plantea desarrollar estrategias o intervenciones orientadas justamente a mejorar el tamizaje, identificar oportunamente y brindar un tratamiento a estas personas que por su misma condición se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares o mucho más complejas, o en el contexto actual, las complicaciones y severidad por COVID-19. Una situación similar se presenta también en Lima Metropolitana y en los hospitales de Lima. Vemos también estas diferencias importantes en comparación al 2019. Tan solo para mencionar que a nivel de Lima Metropolitana y Callao, de marzo, abril y mayo, se dejaron de atender aproximadamente 17.299 personas con diabetes mellitus, aproximadamente 14.301 personas con hipertensión arterial y 72.759 personas con obesidad, en comparación a lo que se atendió de manera regular en el 2019. Entonces la situación no muestra un panorama nacional, pero también una realidad que se puede observar a nivel del Lima Metropolitano y del Callao. Indicadores importantes que debemos tener en cuenta y que son fundamentales al momento de establecer una estrategia
que nos permite mejorar el manejo clínico de los pacientes con hipertensión y diabetes en el contexto del COVID-19. En un primer momento vamos a ver tres intervenciones fundamentales sobre las enfermedades no transmisibles. El primero de ellos es aquel que nos permite identificar oportunamente y dar un manejo inicial temprano en los pacientes con diabetes y hipertensión arterial, a través de una intervención de valoración clínica y un tamizaje de laboratorio de posibles riesgos de dislipidemia o de hiperglicemia, ¿no? Esa intervención que se realiza de manera regular en los establecimientos de primer nivel de atención, básicamente a nivel nacional, se ha observado también descensos importantes en los primeros meses del año. Si observamos la diapositiva de la izquierda, vamos a ver ahí que a nivel nacional el número de personas que podían ser valoradas clínicamente y quienes les realizaba un tamizaje laboratorial y los factores de riesgo, en los primeros meses de enero y febrero se mantenía muy similar a lo que se observó en 2019. Sin embargo, a partir de marzo, como ustedes pueden observar ahí, hubo un descenso bastante importante en el número de pacientes que accedían a esta intervención de valoración clínica y tamizaje laboratorio, con el objetivo de identificar oportunamente problemas de sobrepeso, de obesidad, de hiperglicemia, de dislipidemia o de elevación de la presión arterial, ¿no? Sufre un descenso bastante importante que se mantiene durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Aquí es importante resaltar algunos aspectos de los cuales nosotros también observamos que existían atenciones a pesar del estado de emergencia sanitaria en algunos lugares del país. Simplemente para mencionar que estos 8.700, 9.300 y 12.000 pacientes de los que se han atendido en los meses de abril y mayo corresponden a regiones como Piura, como Junín, Ica, Ancash, Cusco, Cajamarca, ¿no? Que de alguna manera han mantenido algunos de sus establecimientos con intervenciones de valoración de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio, ¿no? Lo que vemos ahí a la derecha es justamente la evolución en la cantidad de pacientes que reciben esta intervención para identificar oportunamente problemas de sobrepeso, obesidad, dislipidemia, hiperglicemia o presión arterial, ¿no? Si vemos el 2018 pintado un poco de violeta, vemos que hay una cantidad importante, perdón, en 2018 el color verde, vemos que es mucho menor en comparación a lo que se ve en la barra de color violeta en 2019 y en 2020 en color azul, que se perfilaba en poder tener mayor número de personas en las cuales nosotros identificábamos factores de riesgo de enfermedades transmisibles, ¿no? Sin embargo, a partir de marzo, como ustedes observan ahí, hay una disminución importante de la cantidad de personas que podían acceder a esa intervención. Entonces, esto nos plantea que debemos desarrollar y fortalecer intervenciones para lograr identificar oportunamente a los pacientes que tienen riesgos de enfermedades no transmisibles. Aquí vamos a ver algunas de las regiones que han mantenido, ¿no? De alguna forma, con una cobertura superior a la media nacional, ¿no? En la cantidad de pacientes que han sido valorados y tamizados en laboratorio, ¿no? Vemos también ahí las regiones que mayor número de valoración y tamizaje laboratorio han realizado en los primeros meses del 2020. El segundo indicador que les voy a mostrar, además de la intervención que se hace para identificar factores de riesgo, que es justamente las dos diapositivas previas, es ahora ver cómo está la situación de los pacientes que ya tienen hipertensión arterial y que regularmente asistían a su centro de salud para recibir su medicamento, su tratamiento no farmacológico por los servicios de nutrición, enfermería, y que debido a la pandemia pues no han podido acceder a estas atenciones, que finalmente repercute en el control de la presión arterial de los pacientes, ¿no? Muy similar a las diapositivas anteriores, vemos que a la derecha había una cantidad importante de pacientes hipertensos que lograban controlar sus valores de presión arterial en los primeros meses de enero a febrero. Sin embargo, ya a partir de abril, mayo, junio y julio, se observa una disminución progresiva de la cantidad de personas que no tienen sus valores de presión arterial controlados, ¿no? Lo que los condicionan a problemas agudos como infarto de miocardio o accidentes cerebrovasculares, que son complicaciones importantes y serias que harían que el paciente
acuda a los servicios de emergencia, que en el contexto actual aún siguen con una demanda bastante alta. Sin embargo, es importante también mencionar que así como en el indicador de valoración clínica y tamizaje de laboratorio, aquí también hay regiones que han mantenido de alguna manera sus consultas externas y controlando a sus pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Estamos hablando de Libertad, Piura, Prima, Cajamarca y Andes, ¿no? Y ahí a la izquierda van a observar ustedes cómo progresivamente, 2019, 2018, 2020, en los meses de enero y febrero se iba incrementando la cantidad de pacientes con diagnóstico ya definido de hipertensión arterial que tenían un buen control de sus valores de presión arterial, ¿no? Sin embargo, a partir de marzo, abril y mayo, esta intervención para lograr un buen control de la presión arterial fue disminuyendo progresivamente. Tanto así que en muchos casos no se llegó a desarrollar en muchos establecimientos a nivel nacional. Aquí vamos a ver un panorama regional, ¿no? De qué regiones son las que han podido alcanzar las metas programadas durante el 2020 y el avance que se tiene al primer trimestre, ¿no? También es importante que mencionar que hay unas regiones que sí han tenido un avance mayor con relación a otras que debido a la emergencia sanitaria y el contexto de la pandemia han tenido que hacer uso de una mayor oferta, desplazando en algunos casos a los profesionales de primer nivel a establecimientos hospitalarios o a establecimientos temporales para poder controlar la emergencia sanitaria actual. La tercera intervención o el tercer indicador que se realiza es en no transmisibles en relación a los pacientes con diabetes. Esto se da en pacientes que ya tienen diagnóstico definitivo de diabetes y lo que se busca es que logren controlar sus valores de hemoglobina glicosilada, que esté por debajo del 7% o le obtenga una glucosa, ¿no? basada en ayunas entre 70 y 130. Esta condición se iba dando de manera progresiva, tanto en 2019 y el 2020. Sin embargo, como ven ahí en el gráfico de la izquierda, a partir del mes de marzo, abril y mayo hay un descenso también importante en la cantidad de pacientes que son evaluados y que se puede identificar que están controlando adecuadamente sus niveles de hemoglobina glicosilada y sus niveles de glucosa, ¿no? En la gráfica de la derecha lo que podemos observar es que este control iba mejorando progresivamente en el transcurso de 2018 y 2020, lo que se observó también de manera importante entre los meses de enero y febrero. Sin embargo, a partir de marzo, ven ustedes ahí, la línea azul va disminuyendo progresivamente hasta hacerse bastante pequeño en el mes de julio, ¿no? Cabe resaltar también que ha habido regiones en donde sí se ha mantenido alguno de sus establecimientos controlando a sus pacientes con diabetes y donde al menos se ha podido llegar a tener un número pequeño pero importante de pacientes con un buen nivel de hemoglobina glicosilada o un buen nivel de glucosa. Aquí lo que vemos es justamente cuánto es esa cantidad de pacientes que se dejó de atender en comparación al 2019. De manera bastante general, vamos a ver que en el primer gráfico se muestra la brecha de hipertensión y diabetes, que de manera mensualizada en comparación con el 2019 suma un total de 108.692 pacientes con diagnóstico de hipertensión y con diagnóstico de diabetes que no continuaron sus atenciones y que no pudieron acceder a un establecimiento de salud si lo comparamos con el periodo 2019. Entonces tenemos ahí una brecha de 108.692 personas que no han podido acceder, normalmente les comento, a un establecimiento de salud para poder seguir con su tratamiento. Mucho más abajo vamos a ver hipertensión arterial y diabetes mellitus, también bajo el mismo esquema. Lo que se busca es identificar la brecha que existe si comparamos con el 2019 y van a ver ustedes ahí en el total, al mes de junio, que la brecha es, en caso de hipertensión arterial, 60.672 pacientes, ¿no? Lo que estimaría que para ir cerrando progresivamente la brecha al 2020, a diciembre de 2020, tendríamos que atender aproximadamente unos 93.672 pacientes más, ¿no? Este es el objetivo de un mejor control, de una identificación oportuna
y del objetivo también de la reunión, ¿no? Un manejo clínico de estos pacientes, de estos 96.672 pacientes que no pudieron ser atendidos en primer nivel de atención. Lo mismo sucede con la hipertensión, con la diabetes mellitus, ¿no? Tenemos una brecha de 48.000 pacientes con diabetes que no pudieron acceder al establecimiento de salud y se estima que esperemos que 72.000 pacientes a diciembre puedan ir cerrándose progresivamente en cuanto a la cantidad de atenciones que se han venido realizando en los primeros meses del año. Esta es nuestra meta, nuestro objetivo poblacional. Ahora lo que tenemos que plantearnos es qué hacemos ante esta realidad, desde un punto de vista de un manejo preventivo y un manejo clínico de los pacientes. Aquí es un resumen a nivel regional de las brechas que podemos, digamos, conversar en la diapositiva anterior, tanto de pacientes con diabetes como de hipertensión arterial. Otro elemento clave en el buen manejo clínico del paciente con diabetes e hipertensión arterial es que tengan su medicación, ¿no? Todo paciente que tenga acceso a un tratamiento farmacológico logra controlar los niveles de glucosa, logra controlar los niveles de hipertensión arterial. Si además también a esto le sumamos que realiza cambios en su estilos de vida, ¿no? Y modifica su alimentación y de alguna manera trata de mantener un nivel de actividad física similar al que podía haber realizado antes de la emergencia sanitaria o del aislamiento domiciliario. Simplemente esta diapositiva es para mostrar que a nivel nacional el abordaje de los pacientes con enfermedades no transmisibles incluye una distribución gratuita, sea un paciente asegurado o no, de medicamentos para el control de la presión arterial y medicamentos para el control de la diabetes en el primer nivel de atención, segundo y tercer nivel. Estamos hablando de que el enalapril de 10 miligramos es de distribución gratuita a todo paciente que se atiende en un establecimiento del MINSA, sea CIS o no CIS. Lo mismo el losartán de 50 miligramos, se entrega de manera gratuita a todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión que se atienden en un establecimiento del MINSA. Para los pacientes con diabetes, tanto la lenclamida de 5 miligramos, la metformina de 500 y la metformina de 850 son medicamentos que también se entregan como primera línea de tratamiento a los pacientes con diabetes mellitus. Y como ven ahí, estos medicamentos se encuentran en un stock suficiente a nivel nacional, ¿no? Algunos de ellos se han observado algunas disminuciones de algunos substocks en el caso de las insulinas, ¿no? Insulina de pH, que si bien es cierto no es un medicamento que se entrega de manera gratuita a las personas que no son CIS. A partir de este año, a partir del mes de septiembre, ya se está incluyendo dentro de los medicamentos para el manejo del paciente con diabetes que requiere insulina, la insulina humana NPH, ¿no? Con el objetivo también de tener un medicamento similar a lo que habíamos visto anteriormente, que sean de entrega gratuita a todo paciente que se atienda en un establecimiento de salud del segundo o tercer nivel de atención. Aquí vemos de manera bastante más general los otros medicamentos que también se utilizan en el manejo de los pacientes con hipertensión y diabetes, ¿no? Sin embargo, aquí la diferencia es que estos medicamentos no necesariamente son de entrega gratuita a las personas no aseguradas o no CIS. Se pueden prescribir y los van a encontrar en los establecimientos de primer nivel de atención. Aquí vemos algunas proyecciones importantes para no perder el objetivo de las personas que requieren ser atendidas, ya que no las pudimos atender en los primeros meses del año. No se observa a nivel de regiones un importante número de personas que no han podido ser atendidas si lo comparamos con el 2019. Solamente a junio del 2020 había 22.820 personas que no tuvieron una atención de manera regular en caso de hipertensión y 7.226 personas al mes de junio en caso de diabetes mellitus. Entonces aquí ya hemos terminado esta primera etapa de poder contextualizar
el problema de las enfermedades no transmisibles, tanto de diabetes y hipertensión, desde un punto de vista de el acceso a los servicios de salud. También hemos visto los medicamentos que se prescriben a los pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial, y que esto está orientado hacia una entrega o una distribución gratuita a los pacientes, sean asegurados o no sean asegurados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cerrar esta brecha de pacientes que no han podido acceder? Planteamos 6 elementos fundamentales dentro de esta estrategia para poder mejorar el control y el manejo clínico de los pacientes con estas patologías. En primer lugar, se plantea que debemos fortalecer la prevención primaria desde el primer nivel de atención y un monitoreo activo frente a factores de riesgo de COVID, ¿no? Básicamente porque los factores de riesgo de COVID sabemos que están incluyendo ahí un porcentaje importante en la diabetes, la hipertensión, la obesidad, como elementos fundamentales para tener en cuenta al momento de observar una mayor porcentaje de complicaciones o una mayor tasa de mortalidad en estos pacientes. El segundo elemento fundamental de este abordaje que tenemos que implementar para poder cerrar esa brecha de pacientes que no han podido ser atendidos es que necesitamos identificarlos, dónde están. Necesitamos focalizar la intervención, de tal forma que de manera progresiva vayamos cerrando la brecha de pacientes que no han accedido al establecimiento de salud, al sistema de salud, y que no cuentan, en muchos casos, con una evaluación clínica de sus médicos y en muchos casos no han podido tampoco recibir sus medicamentos según estaban prescritos, ¿no? Entonces, primero fortalecemos el primer nivel a través de la prevención primaria. Segundo, identificamos a las personas con diabetes y hipertensión y focalizamos la intervención para poder alcanzar de manera progresiva la meta de esos 108.000 pacientes que no han podido ser atendidos en los primeros meses del año. El tercer elemento de la intervención es clave. En muchos casos aún no tenemos una consulta externa presencial, de tal forma que nos permita una consulta regular en los establecimientos de salud. Y necesitamos también hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y para esto, la telemedicina, a través de la teleconsulta, la teleconsulta, la teleorientación y el telemonitoreo son intervenciones claves para poder acercar al especialista o al médico al paciente con diagnóstico de diabetes y con diagnóstico de hipertensión arterial. El cuarto elemento fundamental es que debe haber información en todos los espacios que existan, tanto en el establecimiento de salud de primer nivel como a nivel hospitalario. Estamos hablando de que necesitamos tener claramente definido cuál es el flujo de atención de los pacientes que son diabéticos o tienen hipertensión arterial. ¿No? Necesitamos incluir dentro de las páginas web, dentro de las redes sociales de los hospitales, de los establecimientos de salud, claramente a dónde debe acudir un paciente que tiene diagnóstico de diabetes, a qué número llamar y a qué establecimiento de primer nivel se le va a atender. El quinto elemento clave es que debemos garantizar la entrega de medicamentos de primer nivel de atención. En principio, porque muchos de los establecimientos de segundo y tercer nivel de atención ahora mismo están atendiendo a pacientes con COVID moderado o grave, y que se hace necesario fortalecer el primer nivel para la entrega de medicamentos. Y esto implica una coordinación entre el nivel hospitalario y los establecimientos de primer nivel. Y el elemento clave en esto está la direza, están las LIDs para hacer efectiva esta intervención. El sexto elemento es que hay que adecuar los registros de información y financiamiento, ¿no? Efectivamente aquí, si hacemos intervenciones a través de teleconsulta, teleorientación o el uso de la telemedicina, todo tiene que estar registrado de tal forma que nos permita reevaluar la intervención y tomar las medidas oportunamente, ¿no? Y el financiamiento tiene que orientar las intervenciones que se estén desarrollando desde los diferentes mecanismos, tanto a través de la telemedicina como también de las visitas domiciliarias que se le debe realizar a los pacientes. Entonces, todas estas
6 componentes o 6 lineamientos se hacen objetivos a partir de la aprobación de la Resolución Ministerial 498/2020, donde se establece justamente la directiva sanitaria para el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades no transmisibles, ¿no? En el contexto de la pandemia por COVID-19. Algunas definiciones importantes que debemos tener en cuenta, ya que ahora hay un nuevo proceso de cuidado integral, ¿no? Que va desde la atención del paciente, que regularmente tenía su médico en el hospital o en el tercer nivel, y donde la telemedicina acerca al paciente al especialista. También hay que evaluar las intervenciones desde primera atención, a través de la atención domiciliaria, a través de un concepto que también está incluyendo, que es el internamiento domiciliario, en aquellas patologías donde por su condición se puedan ser atendidas en el domicilio de los pacientes. La receta médica tiene también un elemento clave en el momento de la prescripción, ya que de alguna manera va a permitir que a través de la telemedicina se puedan prescribir y se pueda luego remitir a las oficinas de farmacia para que se programe la entrega del medicamento al domicilio del paciente, o en el caso de que no se pueda acudir al domicilio, a través de los actores sociales de la comunidad, o en caso de que no se pueda tampoco desarrollar este mecanismo a través de la entrega a un familiar. Tenemos finalmente la receta electrónica, ¿no? En su formato digital, que también nos permite hacer operativa esta intervención de teleconsulta, la receta electrónica, la imagen digital que se puede enviar de la receta electrónica a través de las redes sociales, y remitir al responsable de farmacia, al establecimiento, para que se prepare el medicamento y se entregue al domicilio del paciente. Aquí hay algunos anexos importantes de esta resolución ministerial 498, que va orientada sobre todo en este punto a la identificación. Tenemos que saber dónde están nuestros pacientes con hipertensión y dónde están nuestros pacientes con diabetes. Saber en qué establecimiento, a qué establecimiento pertenecen, dónde viven, cómo identificarlos en su territorio y poder programar sus evaluaciones y su entrega de medicamento posterior. Para eso se propone este anexo 1 en la resolución ministerial. Aquí vamos a incluir también algunos flujogramas de atención de los pacientes de primera atención y en segundo y tercer nivel de atención. Vamos a revisar cada uno de ellos en detalle para conocer cuál es el flujo que sigue un paciente que se atiende en primer nivel y que requiere una atención médica, y que también requiere su entrega de medicamentos, y que también debemos identificar tempranamente si tiene un riesgo de enfermedad por COVID-19. Vamos a iniciar por el flujograma de atención en los establecimientos de primera de atención. Todo inicia, como ya habíamos comentado en la estrategia de los 6 componentes, con identificar dónde están nuestros pacientes con diabetes y dónde están nuestros pacientes con hipertensión arterial. En esta identificación se propone que los coordinadores de DIRIS y DIRESAS puedan identificar a partir de los registros de afiliación al SIS dónde están los pacientes, cuántos son los pacientes con hipertensión, cuántos con diabetes y dónde están adscritos a qué establecimiento y a qué jurisdicción. Se solicita a la oficina de seguros la relación nominal de los pacientes, y esta relación nominal es remitida nuevamente al coordinador para que el coordinador de no transmisibles de la DIRIS o DIRESA lo remita a los jefes de los establecimientos del primer nivel de atención. Recordemos que estamos hablando del flujo de atención de los pacientes con diabetes o hipertensión que se atienden en el primer nivel de atención, ¿no? En el establecimiento, el jefe del establecimiento debe comunicarse con su coordinador de daños no transmisibles del establecimiento de salud y identificar dónde es que estos pacientes viven, y poder programar una distribución de sus atenciones según el recurso humano que tenga disponible, tanto sean profesionales que estén trabajando
presencialmente en el establecimiento de salud, o también profesionales que están trabajando de manera remota por sus comorbilidades como la edad, como tener alguna otra comorbilidad. Si este fuera el caso, la directiva también establece que los profesionales que hagan trabajo remoto cuenta también como trabajo presencial en los establecimientos, se incluye en la programación regular. Una vez que se tenga la lista en el establecimiento de salud, el jefe comunica al coordinador y se hace la distribución de pacientes en el territorio de la jurisdicción del centro y se asigna a cada profesional un grupo de pacientes según el sector al que corresponde. En este segundo momento ya el jefe y personal de salud, una vez que han identificado al personal de salud que puede realizar teletrabajo y está en licencia, hace la distribución al personal de salud de acuerdo a la sectorización, ¿no? Si en un primer nivel su establecimiento tiene 10 sectores, cada sector tiene asignado a un responsable, médico o enfermera. Este responsable tiene que realizar inicialmente las llamadas telefónicas para poder identificar y corroborar si realmente corresponde a un paciente con diabetes y hipertensión arterial. Entonces distribuye el personal de salud de acuerdo a la sectorización. Dependiendo de eso, se programa la teleconsulta, o si no se puede con recursos humanos, también se programa la teleconsulta desde el domicilio del profesional de salud, ¿no? Sea en el mismo centro de salud o sea en el domicilio del profesional que está haciendo trabajo remoto. Y aquí viene lo interesante del manejo clínico del paciente con hipertensión o con diabetes, ¿no? Vamos a ver que desde la izquierda a la derecha comienza con que para el momento de hacer la llamada telefónica a los pacientes previamente identificados y asignados a un responsable, se debe aplicar en esta llamada una guía de evaluación rápida. Esta guía de evaluación rápida no es otra cosa que una estructura de preguntas orientadas hacia poder definir 3 elementos de este flujograma, ¿no? En principio, la guía de evaluación rápida pregunta si es que el paciente cuenta o no con medicamentos. El paciente que ya tiene diagnóstico de hipertensión, que ya tiene diagnóstico de diabetes, debe tener una cantidad de medicamentos al menos de 3 meses, según se ha establecido también en la normativa del CIS, para poder controlar adecuadamente sus niveles de presión arterial o sus niveles de glucosa a través de la glicosilada, ¿no? A través de la glicemia basal en ayuno. Si cuenta con medicamentos, entonces hay que continuar con la siguiente pregunta, pero si no cuenta con medicamentos, esa llamada aplicando la guía de evaluación rápida nos ha permitido identificar esa necesidad y debemos programar una visita al domicilio del paciente para entregarles medicamentos, sea con el recurso de profesionales del establecimiento, personal del establecimiento, o sea con algún otro actor social, como se está trabajando en algunas regiones del país, ¿no? Donde los agentes comunitarios o los promotores de salud participan en esta entrega a través de coordinaciones previas que se han hecho con el establecimiento y los domicilios de los pacientes. El segundo elemento clave aquí es identificar síntomas y signos de COVID tempranamente. Sabemos que los pacientes con diabetes y hipertensión tienen mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones. Entonces, ni bien podamos en esta llamada identificar su situación entre medicamentos, también debemos preguntar cómo está en relación a si presenta unos signos respiratorios agudos, ¿no? Si los presentara, como ven ahí, si presenta signos y síntomas de COVID, se comunica al equipo de respuesta rápida inmediatamente. Para esto hay que hacer las coordinaciones para que inmediatamente se informe y se haga la evaluación médica de este paciente con signos respiratorios y se programen las respectivas pruebas rápidas si corresponden, moleculares si correspondieran, ¿no? Si no, si el paciente al que estamos llamando no tiene síntomas respiratorios, pues entonces continuamos con la siguiente pregunta. Y aquí viene el tercer elemento fundamental de esta guía de evaluación rápida, que es más que todo cómo orientamos la telemedicina a través de la identificación de signos y síntomas. Vemos ahí que la primera pregunta es poder observar si la persona que estamos llamando presenta signos o síntomas de complicaciones agudas, ¿no? Si estamos hablando del paciente con diabetes, inmediatamente
tenemos que referirlo a emergencia, porque ya tiene síntomas de complicaciones agudas importantes, como dolor abdominal, como somnolencia, como perder el apetito, etc. Es un paciente que ya tiene signos o síntomas de complicaciones agudas. Un paciente hipertenso, que está con cefalea intensa de hace más de 3 días, que nota dificultad para articular las palabras, que tiene ciertas limitaciones en la movilidad, ¿no? Puede estar haciéndonos pensar de que se presenta un cuadro de un accidente cerebrovascular agudo que requiere sí una atención también de emergencia. Pero ¿qué pasa si este paciente nos menciona que no tiene síntomas de complicaciones agudas? Lo siguiente que tenemos que poder preguntarle si cuenta o no con un equipo que nos permite evaluar su nivel de glucosa o sus niveles de presión arterial. En algunos casos contarán y en muchos otros quizás no tengan esa posibilidad. En el caso de que sí los tengan, es importante pedirle al paciente que un familiar o él mismo se puedan hacer su control de su glucosa a través de un glucómetro o se pueda tomar la presión arterial en su domicilio. Para esto, entonces, si es que el paciente tiene ya sus mediciones de glucosa y presión, se le programa en un segundo momento, luego de haber terminado esta llamada, el telemonitoreo, ¿no? Y se solicita la medición de la presión arterial y glucosa y si cumplen con las metas de control, sigue a una segunda intervención de teleconsulta posterior. Se espera que sea luego de 2 a 3 semanas una teleconsulta de este paciente que estamos ya llamando. ¿Qué pasa si el paciente no tiene un tensiómetro, tiene un glucómetro? Bueno, entonces tenemos que programar en el primer nivel una visita domiciliaria. Una visita domiciliaria para ver cómo está la situación, porque ya hemos identificado que tiene no síntomas de complicación aguda, pero sí síntomas quizás que nos puedan hacer pensar que está con la glucosa alta, que está con la presión alta, y debemos programar una visita a este paciente. Si es que el paciente cumple con sus metas de control, si le hacemos la visita domiciliaria, o a través del telemonitoreo observamos que su glucosa está por debajo de entre 70 y 130, y su presión arterial está por debajo de 140, 90, entonces, si así, hacemos una teleconsulta cada 3 meses o cada mes. Si no es así, tenemos que identificar 3 situaciones que pueden presentar. Una es que tenga una glucosa en ayunas o postprandial mayor de 300, con una presión arterial, o si estamos hablando de pacientes de diabetes, esta condición, o si es un paciente con hipertensión que tenga una presión arterial mayor de 180, 110, ¿no? ¿Qué pasa si se da esta situación? Entonces se puede programar una teleinterconsulta. Básicamente porque en el primer nivel el médico requiere una coordinación previa con un especialista para poder manejar este paciente y no referirlo necesariamente al hospital. Si el paciente tiene una glucosa de ayunas o postprandial de 200 o 299, si es diabético, o una presión arterial entre 160 a 109 o de 100 a 109, se le puede programar una teleconsulta, ¿no? Se puede todavía programar una teleconsulta por el médico de primer nivel de atención, sobre todo porque tenemos protocolos ya en las guías de práctica clínica para el manejo del paciente con diabetes y con hipertensión arterial. Un tercer elemento, una tercera situación es cuando el paciente tiene una glucosa entre 130 y 199, una situación no muy grave en el control de la glucosa, o tiene una presión arterial por encima de 140, pero no llega a superar los 160 como sistólica, o 99 como la histórica, ¿no? Entonces aquí se puede tomar una atención domiciliaria, y como ven ahí, tanto la teleconsulta como la atención domiciliaria terminan en un posterior telemonitoreo. Recordemos que en el caso de la glucosa en ayunas de 130 a 199, ¿no? La atención domiciliaria implica también una actividad de internamiento domiciliario, ¿no? Que puede quizás también, depender del contexto, según lo que se está desarrollando actualmente, hacer la atención al domicilio del paciente, ¿no? Con un equipo de médico, enfermera, que acudan al domicilio y donde se pueda programar la atención. Esta es la guía rápida para evaluar pacientes por video y llamada de voz. Esto es a lo que me refería cuando estábamos conversando acerca de qué es lo que el profesional de la salud debe considerar en la llamada que se realiza al paciente, ¿no?
Entonces aquí van a haber 6 elementos fundamentales, desde la preparación antes de realizar la llamada hasta el resultado de la llamada que se ha realizado, y si nos orienta a poder identificar estos 3 elementos, ¿no? Contar o no con medicamento, presentar signos o síntomas de una infección respiratoria aguda, o signos o síntomas de una complicación de su enfermedad. Entonces, como ven ahí, en la parte de preparación inicial, hay que tener a la mano el documento Prevención y Atención de Personas con COVID-19, también está regulado. Hay que evaluar si es que el video nos va a permitir poder ver alguna situación de enfermedad grave, de pacientes ansiosos, de comorbilidades o problemas de audición, ¿no? Hay que escanear o tener también a la mano la historia clínica del paciente para poder identificar si estamos llamando a un paciente que solo tiene diabetes, o tiene diabetes e hipertensión, o tiene también además obesidad, tiene algún hábito que puede afectar su evolución clínica, etcétera, ¿no? Entonces ahí va en la primera parte, que es importante este primer componente de preparar la información necesaria para poder atender, atender al paciente en esta primera llamada. El segundo elemento fundamental es conectar. La conexión tiene que permitirnos al menos tener algunos indicios de decir que el paciente tiene alguna complicación de su enfermedad, una complicación de una infección respiratoria aguda, o no cuenta con medicamentos. Entonces hay que hacer un enlace, una videollamada por teléfono, ¿no? Hay que verificar el audio, hay que ver si el video se puede transmitir de manera adecuada, preguntar al paciente si le puede ver, si le puede oír, ¿no? Confirmar siempre la identificación, la identidad del paciente, ¿no? Estamos, a pesar de que tenemos el celular y estamos llamando a un número de una persona a la que ya hemos previamente coordinado e identificado que tiene la enfermedad, necesitamos siempre identificar que estamos hablando frente a esta persona, ¿no? Nombre, fecha de nacimiento, el establecimiento donde se atiende. Y también verificar la ubicación del paciente, ¿no? ¿Dónde está en el momento en que le estamos haciendo la llamada? Importante para poder tener una buena recepción de la información que se requiera para poder evaluar al paciente. Hay que anotar el número de teléfono del paciente en caso la conexión falle, ¿no? En lo posible, asegurar también la privacidad del paciente, ¿no? No podemos estar haciendo una llamada y que alrededor del paciente estén otras personas, ¿no? Interfiriendo quizás la comunicación que se tiene con el paciente, ¿no? El tercer elemento es que hay que, ya cuando empezamos, ¿no? Empezar la evaluación rápida para saber si está enfermo o no. En este caso es importante, como ya les había mencionado, identificar síntomas y signos más tempranos, ¿no? A través del video podemos ver si luce muy enfermo el paciente, con dificultad para hablar, formula directamente las preguntas clave del cuadro clínico, ¿no? Hay que formular las preguntas clave del cuadro clínico también al paciente para poder diferenciar cómo están los síntomas de cefalea, de síntomas de diabetes, etcétera, ¿no? Establecer lo que el paciente requiere en la consulta, en esta primera llamada que se hace, si va a requerir una visita domiciliaria, una evaluación clínica en el domicilio, si va a requerir entrega de medicamentos a través de la ambulancia, a través de otros actores como los municipios o agentes comunitarios, promotores de salud o personal del establecimiento, etcétera, ¿no? Referencia para diálisis u otra atención, también si el paciente además de diabetes y hipertensión también se dializa. El telemonitoreo que hemos visto, la gestión del CIS y la teleorientación sobre consejos en relación al problema que puede estar teniendo, ¿no? En el momento que estamos haciendo la llamada. El cuarto elemento es la historia clínica. Hay que preguntar sobre la historia clínica del paciente y si tiene diagnóstico de hipertensión, diabetes, obesidad o sobrepeso, ¿no? Entonces ahí también van a ver ustedes que de manera estructurada se establecen los contactos cercanos con caso conocido de COVID. Estamos hablando de que parte de lo que nos interesa conocer es si el paciente tiene algún problema respiratorio agudo en ese momento, a un familiar cercano enfermo, si pertenece a un grupo ocupacional de riesgo, y tiene diagnóstico de hipertensión, diabetes o sobrepeso y obesidad, ¿no?
La historia clínica, que también es un formato que se ha establecido cuando se hace todo tipo de consulta a través de telemedicina. Hay que consignar claramente la fecha de los síntomas, el tiempo de enfermedad crónica y si está o no compensado el paciente, ¿no? Si tiene síntomas como tos, fiebre, fatiga, falta de atención, falta de aliento, enfermedades crónicas que pueden dar indicios como dolor de cabeza, subida de oído, hiperglicemia, como la deshidratación, confusión, náuseas, vómitos, dolor de abdominal, etc., ¿no? Que nos den síntomas de hiperglicemia. Y ahí algunos otros aspectos importantes, ¿no? La tos seca, también es importante identificar. No solamente estamos viendo al paciente hipertenso con síntomas o signos de descompensación, también estamos queriendo identificar personas con hipertensión de diabetes que tienen algún problema de control de infección respiratoria aguda y nos haga pensar quizás que podemos estar frente a un caso de COVID. El punto 5 es la evaluación de la salud física y mental del paciente que estamos llamando, ¿no? A través de algunas herramientas que nos permiten monitorizar. Aquí, por ejemplo, estamos hablando por teléfono, hay que pedir al paciente o al cuidador, ¿no? Si está, sobre todo si está respirando bien, ¿no? Hay que observar también si el color de la cara, los labios del paciente, como signo importante, bueno, un elemento clave para poder identificar cianosis, si hay presencia de edemas o no, también nos va a permitir identificar. Quizás como signo importante de problemas cardíacos o vasculares, ¿no? A través del video, que podemos también observar el comportamiento general de la persona, el color de la piel, la alteración de la respiración, si está con polinia, o tiene una respiración profunda, ¿no? Se puede verificar la función respiratoria en enfermedades graves, como la incapacidad de sostener las oraciones completas, ¿no? Hay que ver cómo está su respiración, es peor hoy que la respiración que tuvo ayer, ¿no? ¿Qué le impide sacar qué le impide hacer la falta de aliento, ¿no? ¿Qué le impide realizar actividades y esto le produce falta de aliento, ¿no? Cómo está el apetito, cómo están durmiendo, etcétera, ¿no? Verificar funciones cardiovasculares, dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, enfriamiento distal de manos y pies, ¿no? Por otro lado, también puede tomar sus propias medidas de las funciones vitales, ¿no? Tales como la temperatura, el pulso, la presión arterial, la glucosa capilar o la misma saturación si el paciente cuenta con un saturómetro, ¿no? Finalmente hay que decidir para poder saber si es que esta llamada nos ha permitido identificar a un paciente que cuenta o no con medicamentos, un paciente que tiene unos síntomas respiratorios o tiene algún problema de control de su propia enfermedad crónica por los síntomas de hiperglicemia o los síntomas de hipertensión arterial o también síntomas de hipoglicemia, ¿no? Esto ya lo hemos revisado en la diapositiva anterior, solamente para mencionar que todo inicia a través de esta guía de evaluación rápida, ¿no? Y que nos permite luego seguir el proceso de atención a través de telemedicina. En el segundo nivel no es muy diferente, la principal diferencia en el momento de ingresar es que el paciente en el hospital se cuenta por lo general con oficinas de telesalud, ¿no? Donde también llama al paciente y se le puede programar el telemonitoreo con un médico especialista que esté ya establecido en el programa de atención a través del telemonitoreo o teleconsulta, ¿no? También se inicia a partir de las líneas, ¿no? Pero muchos pacientes que son atendidos en hospitales tienen que ser referidos desde el primer nivel de atención. Entonces es importante también identificarlos a partir de esa relación de pacientes referidos, ¿no? Identificar los pacientes con criterios de riesgo, programar un telemonitoreo posterior. Igualmente, aquí no tenemos una guía rápida, pero también un médico especialista que llama al hospital o busca identificar síntomas de reagudización, ¿no? Si presenta síntomas de reagudización, hay que programar su teleconsulta, ¿no? Y posteriormente una atención domiciliaria en el primer nivel de atención. Entonces, para esto hay que coordinar con los médicos del primer nivel de atención, con los profesionales del primer nivel de atención. Si no presenta reagudización, entonces podemos prescribirle los mismos medicamentos que estaba recibiendo.
Y para esto pues es necesario complementar el FUA, las recetas, con el medicamento que recibe el paciente, ¿no? De tal forma que la farmacia hace las coordinaciones con la DIRIS para el recojo de medicamentos y la entrega de estos medicamentos en los establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? Como ven ahí, farmacia prepara, luego baja hasta el establecimiento de primer nivel, quien entrega los medicamentos a través de la visita domiciliaria o algún otro actor social. Como ya lo venimos comentando, la municipalidad, los fines comunitarios, los promotores de salud, etc. Y finalmente, las recetas tienen que regresar al hospital, a la farmacia del hospital, para que sean descargadas e ingresadas en el sistema de seguimiento de medicamentos que tiene cada UPS de farmacia a nivel nacional. Aquí vamos a ver un flujo de distribución de medicamentos de primera atención. Aquí es importante mencionar que, como ya lo había dicho en las diapositivas anteriores, no solamente es el profesional de salud del establecimiento quien hace la visita domiciliaria para entrega, sino que, como ven ahí en la última fila, se incluye también a la municipalidad y otros actores sociales, ¿no? Pues ahí no solamente es el profesional de primer nivel, sino también es importante coordinar con los agentes comunitarios, con los promotores de salud, con la municipalidad o algún otro actor social que se involucre en el proceso de distribución de medicamentos. Este es la ficha, el formato único de atención de teleorientación y telemonitoreo, que también se viene trabajando en las intervenciones que se hacen a través de telemedicina, en este caso teleorientación y telemonitoreo. Aquí hay algunos aspectos importantes que debemos precisar, ¿no? Que en realidad no debemos olvidar, no tanto a nivel regional como a nivel local, ¿no? Como estábamos mencionando, es importante que el paciente cuente con sus medicamentos y en el manejo clínico de su hipertensión o su diabetes. Y para esto, tanto a nivel de las regiones, las DIRESAS, las LISAS, las DIRIS deben hacer un análisis permanente del stock que tienen de medicamentos en su región o en su red. Así como también poder prever, ¿no?, estrategias que permitan la distribución oportuna de estos medicamentos a los establecimientos quizás que estén más alejados, ¿no? Entendemos que por el tema de la emergencia sanitaria muchas de estas distribuciones programadas se han suspendido, pero estamos hablando de que es necesario que el medicamento llegue al paciente para poder controlar su nivel de presión o de glucosa, ¿no? Otro problema importante que se han podido identificar en regiones es que existen bajas también importantes por escasos médicos y cambios de responsables de enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, ante estas dos situaciones tenemos que establecer una alternativa de solución, ¿no? Primero, es importante implementar la directiva que acabamos de revisar, ¿no? Ahí nos establece claramente cuál es el flujo de atención, cómo podemos hacer uso de la telemedicina, cómo aplicar la guía rápida de evaluación del paciente en cada llamada que se realice, ¿no? Y nos permite también planificar un poco cuáles son los establecimientos que van a ser donde se van a entregar los medicamentos de los pacientes que son atendidos de manera regular en el hospital. Hay que tomar decisiones en base a los reportes de disponibilidad de consumo de medicamentos para evitar situaciones de desabastecimiento, de substock o de stocks, de sobrestock, ¿no? Hay que tener un análisis del registro nominal de los asegurados. Estamos hablando de, nuevamente, el componente dentro de los seis componentes, la identificación es fundamental. Y la focalización, la forma como debemos implementar la estrategia. Entonces, ahí tenemos que tener un análisis de registro nominal de los asegurados, la sectorización y mapeo a través de los sectores, ¿no? O el GeoRIS también, que es en aquellos establecimientos que ya tienen una RIS conformada, para la identificación de la población con diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Hay que tomar decisiones en base a reportes de los avances de las metas físicas, de los avances de indicadores sanitarios, ¿no? Análisis de regiones con dificultades con el transporte, también es importante prever, ya que dependiendo de la situación, de la distancia entre las redes y los establecimientos, puede generar varios días desde que sale el medicamento de la pureza, la red, y llega al establecimiento, sobre todo en aquellas regiones con una variabilidad y una dispersión bastante alta. Y a nivel local, ¿qué podemos hacer ya en nuestros establecimientos? ¿Cómo mejoramos
atenciones que no han podido ser atendidos, nuestros pacientes no han podido ser atendidos. Definitivamente tenemos que implementar la cobertura de atenciones médicas a través de la telemedicina, pacientes con diabetes con hipertensión arterial. Y hemos visto que hay una brecha importante. Hay que hacer la programación de atenciones domiciliarias y visitas domiciliarias a la población vulnerable. Otro elemento clave, las atenciones domiciliarias, sobre todo en aquellos que no tienen forma de acceder al establecimiento, ¿no? Y también considerando que cada vez que se acerca el establecimiento, el riesgo de infección también aumenta. Hay que analizar de manera regular la base de datos del GIS, ¿no? Para poder identificar cuánto es la brecha que aún nos queda por atender de pacientes con diabetes e hipertensión arterial. No hay que hacer un análisis también a nivel local del establecimiento de los medicamentos con los que se cuentan y si estos medicamentos de alguna manera permitirían atender a la brecha de pacientes que aún no han sido atendidos. Y a nivel operativo, pues definitivamente la traducción de los profesionales de salud es un elemento clave, ¿no? En este contexto actual de emergencia sanitaria, ¿no? Que es necesario poder ver qué otras estrategias a nivel de telemedicina se pueden implementar, ¿no? Sobre todo para que haya intervenciones que están orientadas hacia la identificación, ¿no? Que para eso se requiere una evaluación de sus valores de peso, talla, presión arterial, niveles de glucosa, etcétera, ¿no? También tenemos que plantear estrategias que nos permitan poder evaluar la identificación oportuna y también el seguimiento del paciente con diabetes o con hipertensión arterial. Debemos también mencionar en todo momento en el manejo clínico de los pacientes con diabetes e hipertensión arterial mensajes clave, ¿no? Que ya los conocemos, pero que es necesario que los tengamos presentes en todo momento, ¿no? Lavarse las manos con agua y jabón al menos 20 segundos, perdón. Cubrirse con el brazo al estornudar, mantener el aislamiento domiciliario y el distanciamiento físico, así como evitará transmitir la enfermedad, ¿no? En caso de diabetes, hay que revisar los niveles de azúcar en la sangre de manera regular, de manera rutinaria, en aquellas personas que cuenten con su glucómetro, ¿no? Probablemente debe hacerse con más frecuencia. Esto dependerá de sus medicamentos y cómo use la insulina, si el paciente usa insulina. Si en casa no mide su nivel de azúcar en sangre, pues hay que tener en cuenta otros síntomas importantes, ¿no? Si el paciente no tiene su glucómetro, hay que preguntarle si tiene síntomas de hiperglucemia, como orinar más de lo normal, si es que esto sea por la noche, si tiene mucha sed, si mantiene dolores de cabeza constantes, el cansancio, el letargo, no son síntomas que nos pueden ir orientando hacia una hiperglucemia en un paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes mellitus. Si tiene estos síntomas, entonces hay que pedirle al médico que hay que coordinar la atención médica a través de la telemedicina, ¿no? Como una teleconsulta posiblemente. Otro elemento clave en pacientes con enfermedades transmisibles es que tienen que mantenerse hidratado, tienen que tomar bebidas sin azúcar y comer poco, ¿no? Y con frecuencia regular. Si tiene diabetes tipo 1, debe controlar los niveles de azúcar en sangre, al menos cada 4 horas, incluso durante la noche, y controlar sus cetonas y el nivel de azúcar en sangre es alto, ¿no? En pacientes con diabetes tipo 1 esto es mucho más, tiene que ser de manera mucho más regular. En este caso vamos a hablar ahora de mensajes claves para el establecimiento de salud. ¿Qué es lo que los personal de salud del centro debe sí o sí tener siempre claro? Los adultos con hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas pueden ser especialmente vulnerables al coronavirus. Eso ya es evidente, hay mucha evidencia que lo respalda, es población vulnerable y a mayor edad el riesgo se incrementa mucho más. Todos tenemos un papel que desempeñar para detener su propagación y proteger la salud de nuestros pacientes, otro mensaje clave que todo el personal de salud debe tener en cuenta. En el centro deben tomar todas las precauciones convencionales, incluida la descripción de equipo para todos los pacientes que acudan, ¿no? Ahora que ya estamos progresivamente abriendo la consulta externa en algunos establecimientos a nivel nacional. Otro elemento clave es el triaje y la detección temprana de pacientes con síntomas de resfrío o gripe, también es importante, sobre todo en estos pacientes vulnerables, y que tienen que estar en un área definitivamente separada, ¿no?, del resto de pacientes. Otro
El elemento clave es que si es un paciente con hipertensión y diabetes u otra enfermedad no transmisible, hay que estar en contacto permanente con ellos. El centro de salud debe tener una relación de sus pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, su número de celular, su domicilio, de tal forma que haya una coordinación bastante estrecha entre el paciente y el establecimiento. Y poder elaborar un plan de atención, ¿no? ¿Qué pasaría si es que el paciente tiene algún problema respiratorio y además tiene diabetes? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿A dónde debe llamar? ¿Con quién debe comunicarse en el establecimiento? En áreas afectadas por el brote de coronavirus, ¿no? Que ahora son casi todas, hay que recomendar a los pacientes que eviten acudir a centros de atención médica, a menos que tengan síntomas u otras necesidades urgentes, para no exponerse innecesariamente. Este es un mensaje importantísimo, ¿no? La exposición debe ser lo menos posible en esos pacientes que tienen diagnóstico de diabetes o hipertensión arterial. En caso de pacientes con síntomas de resfriado o gripe, implementar precauciones respiratorias para evitar la transmisión del virus en el establecimiento de salud. En caso de pacientes estables que acuden a un centro, hay que dispensar las recetas con un periodo más o menos de 90 días, que también así está ya establecido, para poder asegurarnos de que el paciente tenga sus medicamentos. Luego de considerar el establecimiento, ver qué maneras se pueden implementar estrategias como las farmacias móviles o donde entregue medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, etc., ¿no? Donde los pacientes no estén en contacto directo con personas que puedan estar teniendo síntomas respiratorios quizás sugestivos de COVID. Bueno, estas son algunas referencias a las que hemos utilizado para la presentación. Eso sería todo. Más bien, muchas gracias por la atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.